Con sus enmiendas, Esquerra quiere acotar qué es la malversación. Si se busca el lucro personal o el de terceros, proponen penas de entre 2 y 6 años, hasta 8 para los casos más graves. Y si no hay enriquecimiento, pero el dinero público se usa para fines particulares, un máximo de 3 años. ¿Y qué dejaría de ser malversación? La administración desleal por la que condenaron a los líderes del procés. Dicen que así es como estaba el Código Penal hasta 2015, cuando el PP lo cambió, aseguran, para perseguir al independentismo. Puigdemont y Junqueras, entre otros, serían los grandes beneficiados de la enmienda. Ni van apropiar-se de fons públics, ni van enriquir-se, tampoc van utilitzar recursos públics per fer-los servir per a usos privats, que són aquells delictes que considerem que han d'estar penats. Beneficiaría también a la cuarentena de exaltos cargos pendientes de juicio por el procés. En cuanto a otras causas, Unidas Podemos no cree que favorezca al expresidente andaluz Griñán, condenado por el caso de los ERE. Entre otras cosas, porque ahí hay un enriquecimiento de terceras personas. Y dicen que mirarán con lupa que no favorezca a ningún condenado por corrupción. El caso Kitchen puede ser un ejemplo. El espionaje a Luis Bárcenas, por el que está procesada la cúpula de Interior de la etapa de Rajoy. El PSOE niega haber negociado con Esquerra y asegura que estudiará la enmienda. El Partido Socialista no va a apoyar ningún retroceso en la lucha contra la corrupción. Hoy el gobierno de coalición ha sorprendido con una enmienda para crear un nuevo delito, enriquecimiento ilícito, para que los cargos públicos tengan que justificar si ingresan más de 250.000 euros hasta 5 años después de haber ocupado su cargo. No puede ser que conozcamos casos de corrupción y de enriquecimiento injustificables y no pase absolutamente nada. El PP asegura que el actual Código Penal ya condena a quien se enriquece ilícitamente y acusa al Gobierno de utilizar las leyes como moneda de cambio. Estamos ante un mercadeo con la ley, que es en lo que están convirtiendo el Parlamento. Ciudadanos lanza estas palabras a Pedro Sánchez. Es un aprendiz de dictador. Y acusa al Gobierno de destruir los pilares del Estado. Los vocales conservadores del Poder Judicial llevan meses bloqueando los nombramientos. Con la ley actual hace falta un acuerdo entre conservadores y progresistas porque los candidatos necesitan una mayoría de 3/5. Con la reforma que propone el Gobierno ya no es necesario. Se convertirán en magistrados los dos que consigan más votos. Además, la enmienda de PSOE y Unidas Podemos deja por escrito que esos nombramientos son obligatorios y que los vocales que incumplan con su deber podrían incurrir en responsabilidades penales. Cambios que dividen a las asociaciones de jueces, conservadores en contra y progresistas a favor. Es una solución a este problema un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial que está incumpliendo la ley. Es lamentable que se intente esta reforma y que incluso se amenace con que se pueda incurrir en una responsabilidad penal. El Gobierno también quiere impedir que la renovación se retrase como está ocurriendo ahora y para ello impone que los nombramientos se tienen que hacer en un plazo de menos de 3 semanas. También quiere que los magistrados tomen posesión directamente, sin el visto bueno del Pleno del Constitucional. Proponen eliminar ese trámite y que los dos candidatos del Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo Laura Díez, se puedan incorporar sin esperar a los dos del Consejo. Otro de los cambios propuestos por PSOE y Unidas Podemos afecta a la legislación laboral. Proponen penas de prisión de 6 meses a 6 años y multas para los empresarios que de forma reiterada impongan a sus trabajadores condiciones laborales ajenas a sus contratos. Esto podría aplicarse, por ejemplo, a las empresas con falsos autónomos o a las que se salten la llamada ley Renfe. El Consejo General del Poder Judicial cuestiona algunos de los aspectos clave de la reforma de la ley del aborto. En un informe preliminar que acabamos de conocer, advierte de que la eliminación del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo dificulta el ejercicio de la patria potestad de los progenitores. También cuestiona que se suprima la entrega del sobre con información sobre recursos para la mujer que acude a abortar o la eliminación de los 3 días de reflexión. El informe elaborado por 2 vocales se va a debatir el próximo 22 de diciembre. En la clase política y en el sector, el hidrógeno verde empieza a consolidarse como la nueva esperanza renovable. Pero hoy, de hidrógeno verde lo que tenemos son pilotos y proyectos a muy pequeña escala. En España se pretende usar energía eólica o solar en lugar de gas o carbón para producir hidrógeno como fuente de energía. En Francia, por ejemplo, quieren apostar también por emplear la energía de más que generan sus centrales nucleares para producir ese hidrógeno a gran escala. Es una tecnología cara porque está en desarrollo, pero el tema no es una cuestión de precio, es una cuestión de que no hay ninguna otra alternativa.
para permitir la integración total de las energías renovables a porcentajes muy elevados. No solo el coste y la tecnología son desafíos para el impulso del hidrógeno verde, también lo es su distribución. Tiene sentido en países que han invertido muchísimo dinero en desarrollar infraestructuras de gas, aprovechar ese gas inyectando hidrógenos. Ahora mismo las infraestructuras de distribución de gas que se utilizan en España, por ejemplo, pueden admitir hasta un 20% de hidrógeno sin tener que alterar nada. Es una de las soluciones, a modo de transición, que se plantean en Bruselas, pero que, según otros expertos, podría encarecer la factura eléctrica a los consumidores por el coste de producción del hidrógeno y que no elude la necesidad de tener en paralelo su propio sistema de almacenamiento, distribución y suministro a industrias y hogares todavía inexistente. Dos participantes del chat donde se sorteaban los servicios de una prostituta habrían sido los que denunciaron la conducta de sus compañeros. Alzar la voz y denunciar este tipo de hechos en esferas en las que la mayoría de los integrantes son hombres es poco habitual. Un contexto altamente masculinizado lo que conlleva es un pacto, y normalmente suele ser un pacto de silencio o un pacto de aceptación de las normas, en este caso un pacto de aceptación de las normas tóxicas. Es la llamada pasividad cómplice y se basa en el silencio, callar y normalizarlo, hacer como que no pasa nada para no ser la nota discordante. Aquellos que se atreven a denunciar, a romper el silencio, a no hacer como si no pasara nada, sufren una penalización social dentro del propio grupo de iguales. La secretaria de Estado de Igualdad ha aplaudido que hayan sido los propios militares los que hayan hecho saltar la alarma. Asociaciones como Hombres por la Igualdad de Género condenan lo que llaman fraternidad de machos. Con que haya un hombre que sea capaz de tocar ese botón y de señalar a los demás de que están viviendo una realidad creada en un orden de relaciones de poder y de privilegio masculino que ya no existe, esto se convierte casi en una liberación para los propios hombres. Para los expertos es lo importante, poner el foco y el ejemplo en los que se atreven a denunciar las conductas machistas. Ocultos entre la arboleda, en alguna parte del Donbass, aparece un FH-70 de fabricación italiana, alemana y británica de la 44 Brigada de Artillería ucraniana. A toda prisa se dirige al enclave asignado. Borodá, un veterano que se alistó por primera vez en 2014, nos explica que estos sistemas tienen mayor alcance y precisión que los rusos, pero que una vez que disparan son vulnerables. Abandonamos nuestra posición tan rápido como podemos para que luego no nos alcance la respuesta rusa. En unos minutos se monta el sistema y los mandos dan las coordenadas del objetivo. Ya ha comenzado el bombardeo y los integrantes de esta unidad saben que los rusos pronto localizarán su posición y que solo tendrán unos pocos minutos para retirarse. Gracias a estos sistemas de fabricación occidental, el ejército ucraniano ha logrado frenar a los rusos en el Donbass y reconquistar Jersón. Malahit, el comandante de la unidad, dice que la guerra no se gana solo con cañones o con infantería, pero recuerda que, como dice la doctrina militar rusa, la artillería es la reina de la guerra y que ahora la ucraniana es mejor. Los momentos de violencia y de tensión han vuelto a repetirse en las calles del país. Nosotros venimos tranquilamente acá a protestar, matones. Los partidarios de Pedro Castillo piden libertad para el expresidente. Han secuestrado a nuestro presidente y está acá el pueblo. También han salido a protestar los detractores del Congreso que reclaman nuevas elecciones. Si se va el presidente, que se vayan todos. Desde 2016, solo 2 de los 6 presidentes que pasaron por el Palacio de Gobierno, es el caso de Kuczynski y de Castillo, fueron elegidos en las urnas. Todos los demás llegaron al poder como consecuencia de las crisis políticas e institucionales. Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Todas las miradas están puestas en los movimientos de Dina Boluarte. De los nombramientos de la presidenta para formar gobierno va a depender si se rebaja la tensión o si empeora la crisis política desatada tras la destitución y detención de Pedro Castillo. El exmandatario, que ha pedido asilo político a México, tendrá que pasar una semana en prisión preventiva, mientras que la Fiscalía investiga un presunto delito de rebelión. Ni el encarecimiento del coste de la vida, ni el enorme descontento social, con huelgas todos los días del mes de diciembre. Los periódicos británicos llevan hoy a sus primeras páginas el estreno de la serie documental sobre los duques de Sussex, Harry y Meghan, con muchísimas críticas e incluso algún insulto.
Un documental que es un golpe directo al legado de la reina, asegura el conservador The Telegraph. La familia real muy decepcionada por las calumnias de Harry, asegura el Daily Express. Harry el asqueroso es el titular de The Sun. La Casa Real no ha emitido ningún comunicado sobre el asunto, nunca lo hace, pero la prensa asegura, citando fuentes directas, que están profundamente ofendidos. En el Parlamento, algún diputado ha propuesto modificar una ley aprobada tras la Primera Guerra Mundial para castigar la alta traición, con el fin de que a los duques de Sussex se les pueda retirar sus títulos nobiliarios.